en nuestro 5º aniversario de bodas, mi marido estuvo frente a mí, no para regalarme flores ni para decirme palabras dulces. Me llamó idiota en francés, justo delante de la chica que había amado en secreto desde su adolescencia. En ese momento comprendí finalmente que ese matrimonio hacía tiempo que había perdido su significado. Entonces reservé un vuelo a París, aceptando una invitación de una compañía internacional. Dentro de mi carpeta de renuncia, deslicé los papeles del divorcio. Ni siquiera se molestó en leerlos con atención. Solo porque ella se quejó de dolor de estómago, él firmó apresuradamente y luego se la llevó. Ni siquiera miré hacia atrás. Más tarde, al otro lado del océano, bajo la Torre de París, se encontraba un joven de Asia. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero nunca volvería a encontrar a la mujer que una vez amó. Señorita Grace, nuestra empresa le da la más cordial bienvenida para que se una a nosotros. Al otro lado del océano, Ana se rió felizmente cuando escuchó mi firme respuesta. ¿Cuándo piensas empezar a trabajar?, preguntó. Lo pensé un momento y respondí, en 2 semanas estaré volando. Después de decir eso, colgué. No me había dado cuenta de que Mako había aparecido detrás de mí. Frunció el ceño y preguntó, ¿a dónde vas? Lo miré con calma, al extranjero. Michael se burló, ¿en serio? ¿Tienes que ser tan dramática? Ayer fue justo nuestro 5º aniversario. Entonces, ¿qué pasa si llevo a Olivia conmigo? ¿De verdad estás intentando usar esto de viajar al extranjero para asustarme? No me molesté en explicarlo. No tenía idea de que durante la conversación en francés entre él y Olivia en el restaurante, había entendido cada palabra. Le había revelado casualmente a otra mujer toda la insatisfacción que había acumulado conmigo durante los últimos 5 años. Ella es una estúpida tonta que no entiende nada. No sabes nada más que trabajar. Lo único que hace es lavar la ropa y cocinar. Ni siquiera puedo hablar con ella de nada. Cuando quiero hablar de poesía, del cielo, de las nubes, ella me arrastra de nuevo a la actuación de la compañía. No hay ningún romance en absoluto. Casarse con ella no fue diferente a contratar una niñera. Realmente me arrepiento de haberme casado con ella. Olivia se rió a su lado, fingiendo burlarse. Entonces, si no me hubiera ido al extranjero en aquel entonces, ¿me habrías elegido a mí? ¿Y qué dijo Mako? Él asintió con sinceridad y con la mirada firme. Por supuesto que definitivamente te habría elegido. Si esto hubiera sucedido antes, habría montado una escena. Pero esta vez, estaba extrañamente tranquilo. Bajo la mirada compasiva de la camarera, terminé lentamente mi último bocado de filete, luego me levanté y me fui. Ustedes dos sigan adelante y disfruten su conversación. Me iré primero. Olivia actuó, tratando de detenerme. Gracia, no me malinterpretes. Michael y yo estábamos hablando de trabajo. No respondí. Acabo de salir directamente del restaurante. Detrás de mí, escuché la voz irritada de Mako, no te molestes con ella. Ella se ha vuelto loca. La única persona que vino después de mí fue la amable camarera de antes. Ella me miró vacilante. Señora, creo que hay algo que debería saber. Sonreí y respondí, gracias. Entendí todo. Todavía recuerdo claramente sus ojos esa noche. En ellos, más allá de la simpatía, había también un leve rastro de tristeza. De verdad que fue patético. Pero este matrimonio necesitaba terminar. Más tarde, Mako intentó sermonearme otra vez. Cuando vio que no reaccionaba mucho, se desanimó y cambió de tema. Estoy planeando traer a Olivia a la empresa para reemplazar su puesto. Después de todo, ella es una excelente graduada extranjera. Ella seguramente lo hará mejor que tú. En el futuro, si todavía quieres trabajar, puedes ser su secretaria. Ayúdala. Si no, mejor quédate en casa y sé una buena ama de casa. Mientras hablaba, observaba mi expresión con atención. Pero en el fondo, estaba rebosante de alegría. Me había estado preguntando cómo presentar mi renuncia, y ahora era como si alguien le ofreciera una almohada a alguien dormido. Sin dudarlo, asentí, de acuerdo, entonces.
¿Por qué no renuncias y la dejas ser la directora general? Michael debió pensar que estaba demasiado enojada y que hablaba al revés, así que intentó consolarme con naturalidad. No dejarte trabajar es por tu propio bien. Muchas mujeres sueñan con esto, pero nunca lo consiguen. Un día de estos, te llevaré de viaje para que puedas relajarte. Negué con la cabeza y me negué. Si de verdad te importa, ven conmigo este fin de semana a visitar a la directora del orfanato. Michael asintió, de acuerdo. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la visité. Mako y yo crecimos juntos en un orfanato. De niños, las niñas maduraban antes que los niños, así que cuando alguien lo acosaba, quien siempre estaba al frente para protegerlo era yo. Entonces, Mako me miraba con sus grandes ojos redondos y parpadeaba, diciendo que, cuando creciera, me protegería, me cuidaría y me trataría bien toda la vida. Por desgracia, una vida es demasiado larga, y una promesa hecha a la ligera nunca tiene suficiente peso. Mako no cumplió su palabra. Cuando fuimos a la universidad, él ya había cambiado. El glamour de la ciudad lo cegó y se enamoró de Olivia, la reina de belleza del departamento francés. Bella, orgullosa, radiante. En el momento en que Mako se inscribió en clases adicionales de francés solo por ella, debería haberme dado cuenta. Pero en ese momento, Olivia, una chica que destacaba donde quiera que iba, no le prestó ninguna atención. En lugar de eso, siguió a un heredero rico al extranjero. No fue hasta ahora, después de que Mako ya se había hecho un hombre, que la rosa roja de su juventud finalmente volvió a florecer. Olivia, deslumbrante como siempre, solo para resaltar su brillantez. A la mañana siguiente, fui a la oficina a empacar mis cosas. Al entrar, noté miradas extrañas de mis compañeros. Un empleado de alto rango, alguien con quien tenía una relación bastante cercana, se acercó y susurró suavemente: Grace, esta mañana, el presidente Mako trajo a una mujer a tu oficina. En el momento en que llegaron, les dijo a las personas que sacaran todas sus pertenencias. ¿Qué está sucediendo? Asentí para demostrarle que ya lo sabía y luego le di una palmadita en la mano para tranquilizarla. Tan pronto como entré a mi oficina, lo que me recibió fue ver que estaban sacando todas mis pertenencias. Incluso la foto de la boda de Mako y yo había sido tirada a la basura. Olivia me miró con aire de suficiencia. Lo siento, Grace. Mako insistió en que me mudara temprano. Esta mañana, hizo que la gente limpiara todo. Dios mío, mira esto. ¿Quién habría tirado sin cuidado tu foto de boda a la basura? Ella se agachó y recogió la fotografía, fingiendo sorpresa, luego me la tendió. Se la quité, saqué la foto del marco y la rompí en pedazos sin dudarlo. Una vez que algo está sucio, no hay necesidad de volver a recogerlo. Detrás de mí se escuchó el grito horrorizado de Mako: Grace, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo pudiste destruir esa foto? Corrió hacia adelante, recogiendo los pedazos rotos, tratando de volver a unirlos. Pero una vez que algo se rompe, no importa cuánto intentes arreglarlo, nunca podrá volver a estar completo. Así fue exactamente nuestro matrimonio. Al principio, mis sentimientos por Mako eran como los de esa foto. En una época lo había apreciado profundamente. Cuando nos casamos, Mako recién estaba comenzando su carrera y éramos pobres. Después de comprar los anillos de boda, no nos quedó dinero. Le dije que no teníamos que hacer fotos de la boda, que podíamos esperar hasta tener dinero más tarde. Pero él insistió: no quiero que te sientas defraudada. Aunque nuestra boda sea sencilla, deberías tener algo para recordar. Para ese álbum de fotos, se quedó despierto durante 10 noches haciendo trabajo secundario sin parar durante 10 días para reunir el dinero. Ahora que lo pienso, ese álbum de fotos ni siquiera era caro, poco más de 1000 yuanes. Incluso la corbata que lleva hoy Mako cuesta más. Pero fue ese álbum de fotografías lo que me dio el coraje para casarme con él, incluso cuando sabía que él ya había dudado antes. Desafortunadamente, una vez que aparecen las grietas, hay que saber cuándo dejarlas ir. No me molesté en prestar atención al arrebato de Mako. En lugar de eso, saqué un documento. Esta es mi renuncia. Fírmalo.
Al ver lo frío y distante que había estado desde la noche anterior, la expresión de Mako por una vez mostró un destello de inquietud. Tomó la carpeta, la hojeó y luego dijo, si realmente no quieres renunciar, podemos hablarlo. Arreglaré otro puesto para Olivia. A su lado, Olivia se puso ansiosa, temerosa de que su premio estuviera a punto de escaparse de sus dedos. Ella tiró de la manga de Mako y gimió, Mako. Pero curiosamente esta vez Mako la ignoró por completo, manteniendo sus ojos fijos en mí, esperando mi respuesta. Sonreí levemente, mi voz tan tranquila e indiferente como siempre, no hay necesidad. Después de todos estos años, ya he hecho suficiente. Mako apretó los dientes en silencio, la frustración lo desbordaba mientras golpeaba su mano sobre el escritorio. Está bien, pero recuerda que eres tú quien lo dice. No te arrepientas. Dio vuelta el papel, preparándose para leerlo con atención. Pero Olivia, aterrorizada por si ocurría algo inesperado, se agarró el estómago y gritó, Mako, me duele el estómago. Por favor, fírmalo y llévame al hospital. Sin dudarlo, Mako agarró un bolígrafo, garabateó su firma, la abrazó y salió corriendo de la oficina. Miré la pila de documentos sobre el escritorio y finalmente dejé escapar un suspiro de alivio. Mako nunca sabría que dentro de mí había metido los papeles del divorcio. Desde el momento en que firmó con su nombre, él y yo nos convertimos oficialmente en desconocidos. Recogí el expediente, salí de la empresa y me fui a casa. Revisaron cuidadosamente cada una de mis pertenencias. Lo que pude llevar lo empaqué. Lo que no pude, lo tiré a la basura. Borré todo recuerdo de nosotros en esa villa. A los 23 años, Mako había doblado 1.000 estrellas de papel en medio mes para regalármelas. A los 28 años me escribió una carta de amor. También estaba el anillo de bodas de oro en el que había gastado todo su dinero cuando le propuso matrimonio. Una a una, cada una de estas cosas había sido alguna vez mis posesiones más preciadas, pero sin amor. Mirando hacia atrás, parecían baratas y lamentables. Michael llegó a casa a las 8 de la tarde. Empujó la puerta, cansado, y frunció el ceño al ver cuánto habían vaciado de la casa. Se giró y me vio empacando una pila de equipaje. ¿Qué estás haciendo?, preguntó casualmente. Inventé una excusa rápida. Hay demasiado desorden en la casa. Solo estoy ordenando algunas cosas. Sospechando, abrió el armario y vio que solo quedaba su ropa. Sorprendido, preguntó. ¿Y dónde están tus cosas? Le esbocé una sonrisa fría. ¿No dijiste que debería ser ama de casa? Mi ropa ya estaba vieja. La tiré y pensé en comprarme ropa nueva. Michael resopló. Al menos sabes cómo gastar mi dinero. Bien, cómprala. Mañana, si tengo tiempo, te llevaré de vuelta al orfanato. Asentí. De acuerdo. Después de todo, crecimos juntos allí. Incluso al final, quise una despedida como es debido. El sábado por la mañana, me puse un atuendo raro y hermoso y me maquillé con esmero. Todos estos años, había estado ocupada con el trabajo de la empresa mientras cuidaba de todo para Mako. Nunca había tenido tiempo para mí. Ahora, mirando de cerca a la mujer del espejo, vi cuánto mayor me había vuelto en comparación con la chica de mis recuerdos. Con razón Mako me había llamado una vez una mujer fea y de cara amarillenta. Michael, con su traje impecablemente planchado, parecía elegante y refinado. Desayunamos con sencillez y salimos juntos de casa. De camino, nuestra conversación fue tranquila, recordando nuestra infancia en el orfanato y hablando de las dificultades de sus inicios profesionales. Pero a mitad de camino, una llamada rompió la paz. Miré la pantalla, era Olivia. En cuanto terminó la llamada, Mako apartó el coche a un lado con el rostro en conflicto. Grace, surgió algo urgente en la empresa. Tengo que ocuparme de ello. No destapé su última mentira. Simplemente abrí la puerta del coche y salí. Por la ventanilla, lo miré con seriedad. Adiós, Mako. De ahora en adelante, es para siempre.
Paré un taxi y fui sola a visitar a la madre Mary, la directora del orfanato. Ya era mayor, tenía el pelo completamente blanco. La madre Mary me apretó la mano con fuerza, preguntándome una y otra vez por qué Malcolm no había venido. No soportaba decirle la verdad, así que me inventé algo: está ocupado con el trabajo y no puede escaparse. Al oír esto, suspiró. Siempre siento que Malcolm ya no es el mismo. Antes, por muy ocupado que estuviera, siempre encontraba tiempo para ti. ¿Cómo terminaron así las cosas? Sonreí levemente sin responder. Me quedé en el orfanato toda la mañana antes de regresar a la villa. Dejé el acuerdo de divorcio, ya firmado, sobre la mesa, recogí mi equipaje y me marché. Justo antes de subir al avión, usé francés para despedirme de Malcolm. Por despecho, incluso añadí: el verdadero tonto eres tú. Después de eso, bloqueé todo contacto, cambié mi número de teléfono y, desde entonces, no nos volvimos a ver. Cuando llegué a París, quien me recogió fue un francés alto y guapo, de 1,88 metros, con ojos azules profundos como un océano infinito, claros y brillantes. Tomó mi equipaje cortésmente y, en un chino vacilante, me dijo: «Hola, señorita Grace. Me enviaron de la central a recogerte. Puedes llamarme Alan». Sonreí, le di la bienvenida, le quité la mano y le respondí en francés: «¿Puedes hablar francés conmigo?» «Entiendo». Los ojos de Alan se abrieron ligeramente, sorprendido. Luego se rió. «Tu francés es excelente». Le esbocé una leve sonrisa. «Me halagas». La verdad era que la única razón por la que me había esforzado por aprender francés era porque Malcolm había usado repetidamente ese idioma para hablar con Olivia delante de mí. Cuando una vez le pregunté qué decían, lo ignoró, llamándolo asuntos de la empresa. ¿Pero desde cuándo los asuntos de la empresa hacen que dos personas sonrían de alegría y se rían a carcajadas? Durante esa época, por muy ocupada que estuviera, dedicaba al menos una hora diaria a estudiar francés. En mi tiempo libre, solo veía películas francesas para practicar más. Una vez tuve la esperanza de que en el futuro, cuando Malcolm hablara con Olivia, pudiera entenderlo, tal vez incluso participar. Pero para cuando mi francés fue lo suficientemente bueno, lo primero que oí decir a Malcolm fue: «Grace es una idiota. Tarde o temprano, me divorciaré de ella». En ese momento, vi su verdadero rostro por completo. En lugar del dolor que sentía, sentí una calma inusual. Quizás fue porque en el fondo ya sabía la respuesta desde el principio. A partir de entonces, sin importar cuántas veces se burlaran de mí en francés, nunca lo dejé ver en mi rostro. Ya no malgasté pensamientos en Malcolm. En cambio, concentré toda mi energía en asegurar paso a paso el control de los recursos de clientes de la empresa. Precisamente por eso la corporación francesa me había invitado a unirme a ellos. Porque esas cuentas de clientes estaban en mis manos junto con mis años de experiencia en energías renovables. Malcolm siempre se burlaba de mí por ser un tonto, pero el verdadero tonto era él. Ni siquiera se dio cuenta de que toda su empresa estaba siendo vaciada. Imagino que cuando finalmente descubrió que le habían quitado todos sus clientes, debió sentirse como una hormiga en una sartén caliente. Casualmente, la primera empresa para la que trabajé después de llegar a Francia no fue otra que la de Malcolm. Habiendo perdido tantos clientes y con los recursos agotados, no tuvo más remedio que buscar oportunidades en el extranjero, y la empresa francesa para la que trabajaba era una montaña que jamás podría escalar. Al mismo tiempo, Malcolm se enfrentaba a un desafío aún mayor, un problema más grave. Después de irme, los empleados de mayor antigüedad que habían luchado codo con nosotros desde el principio, una vez que supieron la verdad de lo sucedido entre nosotros, comenzaron a renunciar uno por uno. De vez en cuando, seguía iniciando sesión en mi antiguo WeChat. Muchos antiguos compañeros me enviaban mensajes felicitándome por el divorcio, deseándome felicidad y que comenzara una nueva etapa en mi vida. Agradecí sinceramente a cada compañero que me escribió, especialmente a los que dijeron que esperaban que algún día pudiéramos volver a trabajar juntos. Pero los mensajes que recibí con más frecuencia fueron de Malcolm. Desde el día en que se enteró de mi partida, me envió mensajes todos los días. Al principio, fueron acusaciones. ¿Por qué no le había dicho que hablaba francés? Y luego,
una y otra vez, disculpas. Recordó todos los recuerdos que habíamos compartido, cómo nos apoyamos mutuamente en el orfanato, cómo me había ayudado pacientemente con mis estudios, cómo después de graduarnos luchamos por emprender un negocio juntos, a veces tan pobres que compartíamos un solo paquete de fideos instantáneos. ¿Alguna vez has pensado en dejarlo ir? ¿Cómo puedes simplemente irte? ¿Cómo puedes decir que terminamos? Solté una risa fría por dentro. Él era el que había actuado mal, y ahora se atrevía a volverme la espalda. No respondí. Sus palabras solo me aclararon las cosas, convenciéndome de que mi decisión había sido la correcta. Me sumergí en el trabajo. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 3 años. En esos 3 años, pasé de gerente en la sede francesa a presidenta regional para China. Solo yo sabía cuánto esfuerzo me había costado. Durante esos 3 años, no amé a nadie. No porque no hubiera superado lo de Mako. Al contrario, no me faltaron hombres que me perseguían. Entre ellos estaba incluso el francés de ojos azules que me recogió en el aeropuerto años atrás. Una vez me confesó sus sentimientos. Le dije sin rodeos, podemos dormir juntos, pero el amor no está en juego. Al instante siguiente, me rodeó la cintura con sus brazos. Para ser sincera, era muy hábil, tanto que no quería reemplazarlo. Incluso lo invité a China conmigo cuando regresé. En estos 3 años, me fortalecí poco a poco y comprendí más profundamente que la única persona en la que una mujer puede confiar de verdad es en sí misma. Cuando brillas en un campo, tanto los hombres como el dinero te atraen naturalmente. Lo que no esperaba era que la primera persona que vería al regresar a China fuera Mako. No tenía ni idea de cómo se había enterado de mi regreso. En cuanto bajé del avión, ya me estaba esperando en la sala de llegadas. Al verme, me saludó con la mano y gritó, Grace, ven. Seguí el sonido de su voz con la mirada. Comparado con 3 años atrás, Mako parecía mucho mayor. Las ojeras se habían profundizado, las arrugas le marcaban el rostro e incluso desde lejos, podía ver canas en su cabello. En contraste con su entusiasmo, yo estaba tranquila. No lo evité. Yo no era la que había hecho algo malo. No tenía nada de qué avergonzarme. Me acerqué a él y preguntó, ¿por qué me buscas? Ante mi frialdad, Mako pareció inquieto. Me miró casi suplicante. Grace, estos últimos 3 años he pensado mucho. Ahora realmente me doy cuenta de lo equivocado que estaba. ¿Puedes perdonarme? Asentí, acepto tus disculpas. ¿Algo más entonces? ¿Puedes volver conmigo?, preguntó, dando un paso al frente para tomarme la mano, pero me aparté rápidamente. Dije con severidad, Mako, estamos divorciados. Por favor, respétate. Sus ojos se pusieron rojos y negó con la cabeza. Pero nunca estuve de acuerdo. Ese papel de divorcio, me engañaste para que lo firmara. Le di una sonrisa fría, entonces, la verdad es que estamos divorciados. No puedes cambiarlo. Si no tienes nada más que decir, hazte a un lado. No me hagas llamar a la policía por acoso. La expresión de Mako se arrugó. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero al final no pudo decir nada. Pasé mi maleta junto a él. Alan, el joven cachorro de lobo francés, me siguió y preguntó en voz baja en francés, ¿quién es ese? Me reí y respondí en francés, un idiota. Admito que, en algunas cosas, puedo ser muy mezquina. A lo largo de los años, a través de amigos en común, todavía había oído hablar de Mako. Después de irme, perdió la cabeza por un tiempo, buscando rastros míos por todas partes, bebiendo. Se emborrachaba todas las noches, fingiendo amarme profundamente. Más tarde, cuando descubrió que me había ido a París, incluso compró un billete. Se quedó en París un mes entero, esperando un encuentro casual conmigo. Pero durante ese mes, Olivia, al darse cuenta de que ya no podía retener su corazón, empezó a falsificar los libros de la empresa y a transferir fondos. En tan solo un mes, había desviado 80 millones de yuanes. Para cuando Mako lo descubrió y regresó,
Olivia ya había conseguido su tarjeta de residencia estadounidense y huido al extranjero. Hasta el día de hoy, no la han atrapado. Debido a eso, la empresa de Mako se declaró en quiebra y se disolvió oficialmente. Por eso supe con claridad que sus disculpas no se debían a que realmente se diera cuenta de sus errores, sino a que, de todas las opciones que le quedaban, yo era simplemente la mejor opción. Después de resolverlo todo, volví al orfanato a visitar a la Madre María. Comparada con 3 años antes, se veía mucho más agotada, con la espalda encorvada mientras estaba sentada junto a la puerta bajo el sol. La tristeza se agravó aún más en su rostro. El tiempo no perdona a nadie. En cuanto me vio, se levantó con alegría y me apresuré a ayudarla. Lo primero que me preguntó fue, Grace, ¿cómo has estado estos años sola en un país extranjero? Debió haber sido duro. Sonreí y negué con la cabeza. No fue duro. Mira, ahora he construido una carrera estable. La Madre María simplemente me extendió la mano, acariciándome el pelo como cuando era pequeña. Tonta, has estado luchando sola en el extranjero todos estos años. ¿Cómo no iba a ser duro? Sé todo sobre lo que pasó entre tú y Mako. Fue culpa suya. Me quedé callada, temerosa de que me insistiera en que volviera con él. Pero en cambio, después de jalarme para sentarme a su lado, dijo, el divorcio también es bueno. Ayer vino aquí pidiéndome que lo convenciera, pero lo eché. Si no supo apreciarte, entonces deberá sufrir las consecuencias. Me picaron las comisuras de los ojos. Pensé que me pedirías que le diera otra oportunidad. Suspira, ya es bastante difícil ser mujer. Si terminas con un hombre que no vale la pena, es toda una vida desperdiciada. Cuando eras pequeña, los otros niños del orfanato intimidaban a Mako, y eras tú quien siempre estaba frente a él, protegiéndolo, incluso cuando tenías miedo. Más tarde, cuando ambos se graduaron y comenzaron su negocio juntos, tú fuiste una estudiante destacada de una prestigiosa universidad. Encontrar un hombre con riqueza y estatus para vivir cómodamente habría sido tan fácil como mover la mano. Pero en lugar de eso elegiste comer pan frío y beber agua natural con él, paso a paso, construyendo todo juntos. Si pudiera mirar atrás y recordar todo eso, nunca te habría lastimado como lo hizo. Si yo intercediera por él ahora ante ti, te estaría haciendo daño. Ella me atrajo hacia sus brazos y me sostuvo como lo hacía cuando yo era un niño. El tiempo había pasado tan rápido. El árbol joven que Mako y yo plantamos una vez durante el festival de plantación de árboles ahora se había convertido en un frondoso bosque. Pero él y yo nunca podríamos volver a ser como éramos. Esa tarde me quedé en el orfanato hablando con ella hasta la noche antes de regresar. Nunca imaginé que esa misma noche terminaría en la búsqueda intensa. Alguien había difundido el rumor de que estaba saliendo con 8 hombres a la vez. El titular que circuló por internet conmovió a todo el país. La presidenta del Comité Ejecutivo de Energía de China con 8 novios. Escándalo explosivo. El millonario CEO con 8 amantes filtró mensajes privados con jóvenes amantes. No solo eso, incluso publicaron una foto mía con un hombre francés, abrazándome, en un hotel. Revisando los comentarios con naturalidad, vi, Dios mío, 8 hombres. ¡Qué locura! Chica, tu vida es literalmente mi sueño. Ese hombre francés es guapísimo. Esos ojos azules me atravesaron el corazón. ¿En serio? ¿Cómo puede alguien incluso salir con 8 hombres? Es totalmente inmoral. Exactamente. Es una desgracia. Pero si fuera un hombre, ya estaría condenado a muerte. Ni siquiera había terminado de leer cuando un número desconocido iluminó mi teléfono. En cuanto contesté, oí la voz de Michael. Grace, ¿estás bien? Solo oír eso me bastó para saber de dónde venía esta intensa búsqueda. No me anduve con rodeos. Fuiste tú quien difundió esto, ¿verdad? Al otro lado, silencio. Ese silencio fue su confesión. Solté una risa fría. Bien hecho, Michael. Se apresuró a explicar, Grace, escúchame. Siempre que aceptes volver conmigo, haré que los paparazzi borren todo de inmediato. Saldré personalmente para aclararlo.
Prometo que no afectará tu trabajo. Dentro de mí, cualquier límite que aún creía tener se había reducido aún más. Me burlé. ¿Cuál es el problema? Estamos en el siglo XXI. La gente en línea es de mente abierta. Si les gusto a 8 hombres, solo demuestra que soy atractiva. Consentimiento mutuo. ¿Qué hay de malo en eso? Además, el camino que he tomado para llegar aquí se construyó con mis propias habilidades y recursos. Un escándalo insignificante como este, ¿y crees que puedes amenazarme? Sigue soñando. Colgué con decisión. Justo después, llamé directamente a Alan. Esos registros de chat y fotos, ¿fuiste tú quien los regaló? Al otro lado, tartamudeó, no fui yo. Lo interrumpí con voz gélida, no necesito que lo niegues. Solo quiero saber por qué. Alan se quedó en silencio. Esperé pacientemente hasta que finalmente habló, solo quería que nuestra relación avanzara. Solté una risa aguda, entonces, diste las fotos y mensajes a Mako, con la esperanza de usarlo a él y a la opinión pública para imponerte el papel de mi novio. No es cierto. Suspiré. Pensé que eras más inteligente. Lo dejé claro desde el principio. La cama es una cosa. Ser mi amante es otra. Esta vez te has pasado de la raya. Mi tono era firme. Mañana enviaré la solicitud a la central para que te transfieran de vuelta a París. No hace falta decir más. Para mí, los hombres no eran más que parte de la vida. La publicación popular no duró mucho. El bloguero que difundió el rumor lo borró mientras la central en Francia presionaba discretamente entre bastidores. El asunto se calmó rápidamente sin causar grandes problemas. Irónicamente, fue el propio Mako quien publicó en su cuenta para explicarlo: soy el exmarido de Grace. Es una muy buena mujer. Todo lo que es hoy es culpa mía. Esto fue causado por mí. Una vez esperé que pudiera dar marcha atrás y darme otra oportunidad, pero ahora parece imposible. Alan también se presentó rápidamente. Todo fue mi elección. Desde el principio, supe que Grace tenía otros. Me lo dijo claramente desde el principio. Gracias a eso, mis seguidores en Weibo se dispararon a más de 1 millón en tan solo unos días. Algunos fans incluso me enviaron mensajes privados. Hermana, ¿cómo consigues tantos hombres guapos para ti? No respondí. Solo escribí una publicación. Antes de amar a alguien más, aprende a amarte a ti mismo. Sube de nivel y luego disfruta del mundo. Y ahí se acabó. Michael guardó silencio durante mucho tiempo hasta el día en que Olivia fue arrestada y llevada de vuelta a China. La policía descubrió una transacción de WeChat que había realizado en Estados Unidos. Desde esa dirección, las autoridades la rastrearon a través de las fronteras y finalmente la capturaron y extraditaron. En los 2 años y medio que pasó en Estados Unidos, gastó casi todos los 80 millones de yuanes que había robado. La cantidad que se pudo recuperar fue insignificante, como una gota en el océano para Mako. Al final, Olivia fue condenada a 15 años de prisión con 1 año de suspensión antes de su ejecución. Al final del juicio, Mako corrió hacia ella, su voz temblando de rabia. Gritó, ¿por qué? ¿Por qué me trataste así? ¿Qué te hice para hacerte daño? Olivia soltó una risa fría y dijo, Mako, sí que tienes el descaro de preguntar eso. Grace renunció a tanto por ti, y aún así, podías plantarte justo delante de ella, usando un lenguaje que no entendía solo para insultarla. ¿De verdad creías que confiaría mi futuro a alguien como tú? De principio a fin, lo único que siempre quise fue tu dinero. Pero me di cuenta de algo. Desde que Grace dejó la empresa, el rendimiento de tu negocio se desplomó sin parar. Si hubiera esperado a que la empresa se derrumbara para irme, habría perdido tanto al hombre como el dinero. Las palabras de Olivia le arrancaron a Mako la última máscara que le quedaba. Se derrumbó, desplomándose en el suelo, sollozando desconsoladamente. Se giró hacia mí, repitiendo lo siento una y otra vez. No respondí. Simplemente me di la vuelta y empecé a irme. En ese momento, Olivia me miró con desprecio. Grace, debes sentirte orgullosa ahora, ¿verdad?
Me volví con una sonrisa. ¿Orgullosa? ¿De qué hay que estar orgullosa? El final que enfrentas hoy no es nada más que lo que mereces. Infringiste la ley, cariño. Reí suavemente y salí de la sala. Lo siguiente que supe de ellos dos fue 3 meses después. Michael, aplastado por el peso de todo, a menudo buscaba escapar de forma imprudente. Una noche, fue a ver a Olivia y ocurrió algo grave. La policía intervino a tiempo. Más tarde encontraron una carta dirigida a mí en su casa. Cuando la policía me la entregó, ni siquiera la abrí. La rompí en pedazos allí mismo y la tiré a la basura. Hacia ellos, ya no me quedaba ni una pizca de emoción. Todo lo que sentía era una especie de aceptación, con un suspiro, de que la vida es impredecible y que quizás el destino lo había decidido todo hacía mucho tiempo. Su final ya no tenía nada que ver conmigo. Levanté la cabeza y contemplé el cielo brillante y hermoso. Hoy era realmente un día hermoso. Historia paralela. De Mako. Mako estaba sentado solo en el apartamento vacío, el silencio oprimiendo su pecho, que le pesaba como un peso insoportable. La carta que le había escrito a Grace, la que ella nunca leyó, había desaparecido, destrozada, igual que el vínculo que los unía. Recordó a la chica que una vez lo protegió de los abusadores en el orfanato, la mujer que prefirió panecillos fríos y noches de insomnio a su lado en lugar del consuelo que fácilmente podría haber tenido. Ella se lo había dado todo, y a cambio él le había entregado la traición. La imagen de Grace alejándose de él fuera del juzgado no se le iba de la mente. Sus ojos ya no reflejaban amor ni odio, solo indiferencia. Esa indiferencia lo hería más profundamente que cualquier espada porque le decía la verdad. Él ya no le importaba. Había perseguido ilusiones, confundiendo lujuria con amor, orgullo con fuerza y dinero con poder. Para cuando se dio cuenta de lo que había perdido, Grace ya se había convertido en alguien intocable, alguien mucho más allá de su alcance. Las lágrimas le nublaron la vista mientras susurraba en la habitación vacía. Grace, me equivoqué. Me equivoqué en todo. Pero nadie respondió. Durante el resto de su vida, Mako cargó con ese arrepentimiento como una cadena que jamás podría romper. La historia de Grace fue una de renacimiento, pero la suya fue una de ruina. Y esa era la diferencia entre ellos. Ella se había elegido a sí misma, mientras que él había elegido perderla.